Voy a conversar con Martín Redrado, a quien le agradezco su tiempo. Martín, felicitaciones, buen día, gracias por estar aquí en Hora del Campo. Hola Alejandro, un placer de conversar contigo y con toda tu audiencia. Amplié dentro de lo que pude de este importante encuentro, de este reconocimiento por parte de los Estados Unidos a tu parte, ¿no? Y a lo que has trabajado y lo que significás para la economía del mundo, ¿no? Bueno, sí, lo importante también es lo que vamos a hacer en la Universidad Internacional de Florida, que es ser mentores de las nuevas generaciones, de poder transmitir cómo vemos el futuro y sobre todo cuáles son las oportunidades. A mí me toca mirar cuáles son las megatendencias que hoy existen en el mundo y cómo América Latina puede encontrar una vez más una oportunidad. Hoy el mundo está pidiendo seguridad energética, transición energética, seguridad y trazabilidad alimentaria, y América Latina está muy bien posicionada en esos tres vectores que le puede ofrecer el mundo, y además somos una zona de paz. Estamos lejos de los conflictos que hoy lamentablemente acechan al mundo. Bueno, entonces otra vez esto es lo que le queremos transmitir a nuevos líderes que se vayan formando en sus países para, bueno, esto es también líderes americanos, para mirar a las Américas como un continente en conjunto y aprovechar estas oportunidades, porque bueno, nuestro continente ha tenido muchas oportunidades, hemos tenido muchas oportunidades perdidas, y bueno, se trata precisamente de formar nuevos líderes y de ayudarlos a ver estas oportunidades y a tomar el toro por las astas y llevar cada uno de nosotros, cuando vuelve a sus países, ser hacedores de políticas públicas que pueda llevar a América Latina al lugar que le corresponde. Término apropiado para el programa, toro por las astas, ¿no? Muy bien, muy bueno para el programa, yo te agradezco. Martín, ¿cómo está hoy, hablando de oportunidades, cómo está hoy la economía en la Argentina a casi un año que ha asumido el presidente Milei? ¿Cómo estás viendo el plan económico del gobierno? Lo que está pasando, bueno, ha bajado el riesgo país, se ha desacelerado la inflación, bueno, el desempleo y la pobreza han aumentado, lamentablemente la pobreza, no es culpa de este gobierno, sino que esto viene de varios años de arrastre. ¿Cómo estás viendo en líneas generales, Martín? Bueno, sin dudas poder subrayar que este gobierno asumió con un desastre económico, un desastre en términos de todas las variables sociales, de no solo pobreza, sino desigualdad, desequilibrios en términos de los ingresos de todos los sectores productivos, restricciones, con lo cual recién lleva 10 meses. Es cierto que quizás lo más ponderable que uno puede subrayar es el compromiso con el equilibrio presupuestario, y esto, a mi juicio, se ha hecho carne en la sociedad argentina, ¿no? Yo no veo hacia adelante ningún político que pueda venir a decir vamos a emitir plata del Banco Central, vamos a hacer un nuevo plan platita para aumentar los salarios. Ya la gente está claramente consciente de que el equilibrio de las cuentas públicas es una condición necesaria, pero no es suficiente. Ajá. Y acá sí plantear lo que yo te decía en la primera pregunta es, bueno, el futuro, mirar hacia adelante, y a mi juicio Argentina primero necesita un horizonte que vaya más allá de los próximos 3 meses. En particular necesita consolidar el proceso de desinflación, llegar a una tasa de inflación que esté en el 2% para que converja con la tasa de devaluación que ha planteado el equipo económico, pero por sobre todas las cosas, junto con un programa de desinflación tan importante, es fundamental plantear un horizonte de desarrollo, de crecimiento de nuestra economía real, porque vemos quizás dos caras de una misma moneda. Una realidad financiera de corto plazo que ha mejorado notablemente, y una realidad productiva que todavía está, con un horizonte muy corto y sin una mirada de desarrollo, ¿no? Entonces, yo lo que planteo es que Argentina necesita una revolución impositiva, necesita una modernización de su estructura logística de transporte, necesita una revolución también en materia crediticia, y necesita también una
revolución en materia de la normativa laboral de cada uno de los sectores. ¿Qué sería una revolución impositiva, Martín? Bueno, la revolución impositiva es eliminar los impuestos distorsivos, en particular, y darle un horizonte a todos los sectores productivos. Hay 3 impuestos distorsivos que Argentina tiene que eliminar o marcar un sendero de su eliminación. El primero son las retenciones a las exportaciones, el segundo es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, y el tercero tiene que ver con los aportes patronales. Entonces, nosotros deberíamos plantear un esquema de reducción, un cronograma de reducción de las retenciones a las exportaciones de aquí a los próximos 4 años, comenzando con tomarlas como parte de pago de impuestos a las ganancias. Aquí la clave, ¿no?, para ir bien a la coyuntura, hemos tenido un blanqueo interesante, un blanqueo financiero interesante, pero no hemos tenido un blanqueo de los sectores productivos. Nosotros tenemos que bajar impuestos para poder generar que la base imponible sea cada vez mayor. No podemos tener un 50% de la economía que esté en la informalidad. Una economía normal no puede funcionar con el 50% de la informalidad. Ahora, ¿por qué hay informalidad? Porque los impuestos son muy altos, porque las pymes no pueden soportar... absorber todo eso, claro, exactamente. Claro. Y con esto también, no solo lo impositivo, Alejandro, sino los costos de transporte, los costos de logística. Por eso las distancias a puertos, por ejemplo. La distancia, pero es importante en esto la integralidad. No hay que hacer solamente una cosa, sino hay que hacer todo junto, porque la Argentina necesita ser competitiva y necesitamos generar dólares de exportación. Como una batería de temas para que desemboquen en algo a fondo, si querés decir vos, como un montón de medidas hay que tomar juntas, no de a una. Yo diría, para simplificar, Alejandro, son 4, es impositivo, es logístico, es crediticio y es laboral, y agrego un quinto, es una política internacional que se dedique a abrir mercados a la producción nacional. Por ejemplo, Argentina tiene hoy, como vos sabés, un maíz que es prácticamente libre de carbono, o es el que menor emisión de dióxido de carbono produce en el mundo. Bueno, ese es un maíz que hoy se aprecia, se valora más que el maíz normal. Bueno, Argentina debe negociar acuerdos internacionales que le permitan bajar aranceles, trabajar sobre barreras no arancelarias, buscar mercados no tradicionales. Siempre estamos mirando a la Unión Europea, a los Estados Unidos, profundizar los vínculos comerciales con las Américas a través de acuerdos, mirar hacia el sudeste asiático, hacia países no tradicionales con los cuales no comerciamos, y de esa manera generar dólares de exportación. Porque si vivimos de dólares financieros, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Los dólares financieros, Alejandro, entran y salen como por una puerta giratoria. Los dólares que valen son los de exportación y los de inversión. Martín Redrado está conversando conmigo, a quien le agradezco. ¿Qué quiso decir Federico Sturzenegger? No me pidan que bajen impuestos. Ayer en IDEA. Bueno, habría que preguntárselo a Federico, no, yo solo voy a interpretar. No, ¿qué interpretás vos? Que uno interpreta, digo, porque si tenemos que hablar de impuestos distorsivos como por ejemplo las retenciones, que a lo mejor podría ser gradual para que no sea tan abrupto mientras no haya otro ingreso de otro lado, digo. Claro, pero por ejemplo se podría plantear un cronograma a 4 años para la soja, para todos sus derivados, para maíz, para trigo, y sobre todo, como decía, en un principio tomándolo como parte de impuesto a las ganancias, con lo cual aquel que paga impuesto a las ganancias deja de pagar retenciones, es decir, aquel que está ahí, de esta manera baja el costo impositivo. Obviamente lo que se está tratando desde el sector público es de marcar, si se pide que se baje un impuesto, que se baje también un gasto. Yo creo que el enfoque debe ser, está muy bien eso, pero el enfoque debe ser ampliemos la base de tributación, es decir, generemos un esquema de simplificación impositiva en donde haya más argentinos que paguemos menos impuestos. Ese es el enfoque que debe primar hacia adelante para generar que, veamos que la producción en general de la Argentina, pero miremos a tu sector, Alejandro, está estancada en, si miramos 50 millones de toneladas, más o menos, cuando miramos a los principales cultivos, cuando miramos a todos, estamos en
110, 120 millones, cuando otros países vecinos han duplicado o triplicado la producción, y no porque sean más competitivos, sino porque tienen un esquema impositivo, un esquema crediticio. Muy importante tener que la banca pública esté con tasas de interés bajas y de largo plazo, y generando ahorros de largo plazo. Uno de los desafíos aquí en el corto es cómo los dólares del blanqueo se transforman en préstamos a los sectores productivos a bajas tasas de interés, y por supuesto algo central que es el costo de la logística. Aquí hay que invertir en infraestructura, tanto física como digital. Y a vos te puede no gustar la inversión pública, perfecto. Hay instrumentos para que sea perfectamente... Público-privado puede ser, ¿no? Privado y público-privado a lo mejor, ¿no? Como se ha hecho en muchos casos. Sí, ahora te digo, pero puede ser también transparente a través de financiamiento y auditoría de organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, que le dan transparencia total y auditorías a esos procesos. Pero también, como vos decís, mira, te pongo un ejemplo. A mí me gusta dar muchas charlas cuando me invitan al interior del país. Este jueves estuve en Río Segundo, un encuentro con productores, Río Segundo, provincia de Córdoba, pero hace un mes estuve en Rosario un día y al día siguiente tuve que estar en Bahía Blanca. Bueno, la manera de llegar más rápido era a través de la ruta 33, que es la ruta que une desde la avenida de Circunvalación de Rosario hasta la entrada de Bahía Blanca. Son más o menos 800 kilómetros. Pasa casi toda la producción del país pasa por ahí, Martín. Está deteriorada la ruta, está destrozada. Exactamente. La buena noticia era, Alejandro, la cantidad de camiones, alimentos, que uno ve la potencia productiva del campo argentino. Dice, mirá qué bueno todo lo que está pasando. Lo malo, la ruta estaba hecha pelota. Sí. Entonces, hace poco estuve por ahí, así que me consta también de que no han hecho nada. Martín, ¿hay algún...? Pero déjame terminar una idea. Entonces, lo que yo digo como economista es, ya mañana esta ruta tendría que estar licitándose a administración privada para que hagan una autopista de 2 vías para tener camiones bitrenes. Como vos sabés, los camiones bitrenes lo que permiten es tener doble acoplado, y en lugar de llevar 30 toneladas, llevan 60 toneladas. Y permite bajar costos. Bueno, estas son ideas prácticas también para ayudar a la Argentina a lo que se necesita en la agenda por delante. Eso es interesantísimo realmente, además doble capacidad con un solo equipo, pero hay posibilidad también de 2 manos y hasta 3 manos porque hay espacio. ¿Cuál sería hoy, Martín, y agradecerte un sábado que nos atiendas aquí? Es muy importante para nosotros en la hora del campo, este programa que se escucha mucho en el sector agropecuario, tenerte en la línea. ¿Cuál sería, no sé si llamarlo nudo gordiano de la economía, o qué pasaría, digo, el tipo de cambio, el cepo, la brecha cambiaria? ¿Por dónde va eso que todavía está dando vueltas y no se deciden a levantar el cepo, por ejemplo? Bueno, la clave en el corto plazo es acumular reservas, y ahí voy a mi metro cuadrado natural de todos los días. Lamentablemente aquí hemos tenido una dinámica desde diciembre hasta mayo, en donde el Banco Central acumuló prácticamente 10.000 millones de dólares, y pasó de una situación catastrófica, reitero, de menos 11.500 millones de dólares, es decir, cuando vos mirabas el balance del Banco Central, lo que tenía el Banco Central en el activo y lo que debía, nos daba menos 11.500. Bueno, hasta mayo pudo reducir esa cifra negativa a menos 1.500, es decir, pudo comprar 10.000 millones de dólares. Desde mayo hacia adelante, por varios factores, y si querés ahora profundizamos, viene desacumulando, y hoy estamos en un nivel de reservas negativas de más o menos 6.500 millones de dólares, y la proyección es que aumenten hacia diciembre. Por eso también está más lejos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, para salir del cepo, lo que debemos tener es un Banco Central fuerte, con más reservas, de manera tal que la unificación del tipo de cambio sea sostenible en el tiempo, es decir, que no sea una unificación y que después el dólar termine siendo como un barrilete. Para eso necesitamos un Banco Central que muestre reservas, y bueno, uno de los temas que tendrá que ver el gobierno sobre fin de año es si continúa o no con el dólar blend, porque por ejemplo el dólar blend, como sabemos, le obliga
a los exportadores, no solo a los del campo, a vender un 20% de sus exportaciones en el mercado financiero contado con liquidación. Eso hace que aproximadamente 1.200 millones de dólares, en lugar de ir a las reservas del Banco Central, vayan al mercado de contado con liquidación. Entonces aquí tenés la frazada corta. Lograste bajar la brecha, pero no se acumularon reservas, y entonces estás en este difícil desfiladero en donde le cuesta al equipo económico salir del cepo, y esta es una traba fundamental para la inversión de corto plazo. Para finalizar y agradecerte, Martín, realmente me gustaría un día que vengas acá al piso y hacer una hora completa. Sé que no es fácil un sábado, a lo mejor es un día de descanso también para vos. No, lo vamos a hacer antes de fin de año, con gusto. Uy, qué bueno. ¿Cuándo se produce la famosa, el rebote, la U, la B corta, la L para nosotros, para los de a pie? Porque recordemos, al menos yo humildemente, vos sos el economista, el que sabés, la desaceleración inflacionaria es producto de no emitir y también de una recesión fuerte de caída de consumo en la calle. Así es. Bueno, primero lo que necesitamos es que el salario le gane a la inflación, para que empiece a reactivarse realmente el consumo. Hay que decir que también esta salida, la economía tocó piso, y ya que hablaste de letras, estamos en una L, ¿no? Una salida muy cansina de la recesión, pero con sectores muy heterogéneos, ¿no? Hay sectores que, por ejemplo, el sector petrolero, el sector gas, el sector energético en particular, que está realmente saliendo con firmeza, y otros sectores como el sector alimentos o el sector de bienes, lo que se compra a diario, que realmente muestra el poder de consumo que está muy caído, no solo por lo que ha ocurrido este año, sino que el salario real viene cayendo desde el año 2018, con lo cual no hay una recuperación del salario, y para eso se necesita, lo que hablábamos hace un instante, un programa integral, un programa de desarrollo, que con estas variables, si nosotros le damos más ingreso disponible a la gente a través de una mejora de la inversión, una mejora del consumo, para que mejore la inversión, tenemos que sacar el cepo. O sea, ese plan integral no está, evidentemente. Bueno, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo al gobierno, pero para que realmente tengamos un proceso, no un rebote, porque un rebote es volver a de donde saliste. O sea, este año el producto va a caer un 3,7%, entonces el año que viene va a rebotar. Lo que nosotros necesitamos es un proceso de crecimiento que nos marque lo que te decía al principio, un horizonte, Alejandro, y para eso tiene que crecer el consumo, tiene que crecer la inversión, con las medidas que mencionábamos hace un instante, sí, y tiene que crecer, y vuelvo a enfatizar, las exportaciones. Tienen que crecer los dólares reales, los dólares de la producción. Necesitamos una política internacional dedicada a ganar mercados internacionales, a negociaciones que nos permitan ingresar en nuevos mercados con nuestros productos, ingresar en las cadenas de valor nuevas que se están generando en el mundo a partir de los conflictos geopolíticos. Se está diseñando nuevas cadenas productivas a partir de lo que se llama proveedores cercanos, es decir, es muy importante hoy para las empresas globales tener proveedores confiables. ¿Por qué, Alejandro? Porque se genera una guerra en cualquier lado y te dejan de proveer insumos básicos, como pasó en la industria automotriz o en muchas industrias con la falta de semiconductores que venían de China y que por la pandemia dejaron de llegar. Bueno, eso ha generado toda una corriente de tener cercanía o alianzas con proveedores que sean confiables. Bueno, en esa nueva economía es donde Argentina debe insertarse con una política internacional muy dirigida a aumentar las exportaciones. Martín, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.